El estruendo de los cascos contra el empedrado de Stonegate resonó como un trueno en la mañana helada de diciembre. Thomasina Morshade no levantó la vista de su escritorio, donde terminaba de revisar las cuentas del pequeño orfanato que administraba en los barrios humildes de York. Había aprendido hacía mucho tiempo que los carruajes elegantes nunca se detenían en su vecindario, y ciertamente no frente a la modesta construcción de ladrillo que albergaba a 23 niños huérfanos. Pero los cascos se detuvieron, justo frente a su puerta. Thomasina frunció el ceño cuando escuchó pasos firmes ascender los 3 escalones de piedra desgastada. Antes de que pudiera levantarse, la puerta principal se abrió con un golpe de viento invernal, trayendo consigo el aroma a cuero fino y una presencia que llenó inmediatamente el pequeño vestíbulo. Señorita Morshade, la voz era profunda, autoritaria y completamente fuera de lugar en aquel humilde edificio. Thomasina alzó la mirada y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dominic Alderich, sexto duque de Harrowgate, permanecía en el umbral de su oficina como si fuera dueño del lugar. Su abrigo de lana negra estaba impecablemente cortado. Su cabello oscuro peinado hacia atrás revelaba un rostro de rasgos marcados y ojos grises como el acero de Sheffield. A sus 32 años, era considerado uno de los hombres más poderosos del norte de Inglaterra y definitivamente el más inalcanzable. Excelencia. Thomasina se puso de pie automáticamente, alisando su vestido gris de trabajo con manos que se negaban a temblar. No esperaba, evidentemente. La interrumpió él, avanzando hacia su escritorio con pasos medidos. Considerando que rechazó mi invitación sin siquiera la cortesía de una respuesta escrita, Thomasina sintió que el calor subía a sus mejillas. Hacía 3 días, un mensajero con librea dorada había llegado al orfanato con una invitación grabada en papel vitela. El duque de Harrowgate solicitaba el honor de su presencia en la cena navideña de Alderich Manor, la finca más espléndida de Yorkshire. Ella había devuelto la invitación con una sola palabra escrita al reverso: imposible. No vi necesidad de elaborar, Excelencia, respondió, manteniendo la barbilla en alto. Mi respuesta fue clara. Su respuesta fue insultante, replicó Dominic, deteniéndose frente al escritorio. Era considerablemente más alto que ella, y Thomasina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. 300 personas aceptaron mi invitación. Solo una la rechazó. Usted. Entonces mi ausencia difícilmente será notada entre 300 invitados, señaló Thomasina, rodeando el escritorio para poner distancia entre ellos. El espacio reducido de su oficina hacía que su presencia resultara abrumadora. Ahora, si me disculpa, tengo responsabilidades que atender. Como también las tengo yo. La voz del duque adquirió un tono más frío. Una de ellas es entender por qué la mujer que salvó la vida de mi sobrino se niega a aceptar mi gratitud. Thomasina cerró los ojos brevemente. Por supuesto que se trataba de eso. 2 meses atrás, había encontrado a un niño de 8 años deambulando perdido cerca del río Ouse, temblando de frío y asustado. Lo había llevado al orfanato, le había dado sopa caliente y ropa seca, y había enviado mensaje a la dirección que el pequeño recordaba entre lágrimas. Solo después descubrió que había rescatado a Alexander Alderich, hijo único del hermano fallecido del duque y heredero de toda la fortuna Harrowgate. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho, dijo finalmente. No requiere gratitud ni celebraciones. Quizá no para usted. Dominic caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Pero Alexander no deja de hablar de la señorita hermosa que huele a pan recién horneado y cuenta historias maravillosas. Me ha rogado durante semanas que la invite a casa. A pesar de sí misma, Thomasina sintió que su expresión se suavizaba. Recordaba perfectamente al pequeño Alexander, con sus rizos castaños y ojos curiosos, haciendo 1000 preguntas mientras ella le preparaba chocolate caliente. ¿Cómo está el pequeño? Bien, gracias a usted. Dominic se volvió para mirarla, y por primera vez Thomasina detectó algo que no era frialdad en sus ojos grises. Podría haber muerto de exposición esa noche. El médico dijo que otras 2 horas en el frío. Se detuvo, y Thomasina vio la tensión en su mandíbula. El duque de Harrowgate se dio cuenta. Amaba profundamente a su sobrino. Me alegro de que esté bien, dijo suavemente. Entonces venga a la cena. Permita que Alexander le agradezca personalmente. La mirada de Dominic se intensificó.
Permita que yo le agradezca apropiadamente. No puedo. Tomasina regresó a su escritorio, tomando los papeles con más fuerza de la necesaria. La víspera de Navidad organizo una cena especial para los niños del orfanato. Es la única celebración que muchos de ellos conocerán. No los abandonaré por un banquete elegante. Entonces mueva su cena, sugirió Dominic, como si fuera la solución más simple del mundo. ¿Mover la Navidad? Tomasina lo miró con incredulidad. ¿Acaso escucha lo que dice? Escucho perfectamente. También escucho la evasiva en su voz. Él avanzó nuevamente, rodeando el escritorio hasta quedar peligrosamente cerca. Esto no se trata de los niños, ¿verdad, señorita Moorshade? Se trata de mí, de mi título, de lo que represento. Tomasina sintió que su respiración se aceleraba. El duque estaba tan cerca que podía ver las motas plateadas en sus ojos grises, contar las líneas finas alrededor de ellos que hablaban de preocupaciones y responsabilidades. Se trata de realidades, Excelencia, respondió manteniendo la voz firme. Usted vive en un mundo de bailes y banquetes. Yo vivo en un mundo de niños hambrientos y techos con goteras. Nuestros mundos no se mezclan. Se mezclaron lo suficiente cuando salvo a Alexander. Eso fue diferente. Eso fue humano. Dominic terminó por ella. ¿Acaso cree que mi título me hace menos capaz de gratitud? ¿Menos capaz de reconocer el valor cuando lo veo? Creo que su gratitud viene con expectativas que no puedo cumplir. Tomasina levantó la barbilla desafiante. He visto cómo funciona su mundo, Excelencia. Las damas elegantes en sus vestidos de seda, conversando sobre trivialidades, mientras sus criados sirven vino francés. Yo no pertenezco ahí. ¿Y cómo sabe tanto sobre mi mundo si nunca lo ha experimentado? La pregunta la tomó desprevenida. Tomasina apartó la mirada, sintiendo el peso de memorias que prefería mantener enterradas. Su padre había sido administrador de una gran propiedad antes de que las malas inversiones los dejaran en la ruina. Ella había crecido en los márgenes de ese mundo brillante, lo suficientemente cerca para ver su resplandor, pero nunca lo suficientemente dentro para tocarlo. He visto lo suficiente, respondió finalmente. Dominic estudió su rostro durante un largo momento. Tomasina era consciente de que a sus 27 años ya no poseía la juventud que la sociedad valoraba. Su cabello castaño claro siempre se escapaba de su moño sencillo y sus vestidos eran prácticos, no elegantes. Pero había algo en la forma en que el duque la miraba que la hacía sentir vista, verdaderamente vista. Señorita Moorshade, dijo él finalmente, su voz bajando a un tono más suave. No estoy aquí para arrastrarla a un mundo que detesta. Estoy aquí porque un niño de 8 años me hace la misma pregunta cada mañana. ¿Cuándo vendrá la señorita Moorshade? No puedo darle todo lo que quiere, pero esto sí puedo dárselo. Tomasina sintió que algo se movía en su pecho. La imagen del pequeño Alexander preguntando por ella la conmovía de maneras que no esperaba. Excelencia, una velada, interrumpió Dominic. Solo una velada. Cene con nosotros. Permita que Alexander le muestre los regalos navideños que tanto le emociona compartir, y luego la llevaré de regreso personalmente. Tiene mi palabra. ¿Su palabra de duque?, preguntó Tomasina, con un toque de ironía. Mi palabra de hombre, corrigió él, y la sinceridad en sus ojos era innegable. Tomasina miró por la ventana hacia la calle estrecha donde jugaban algunos de sus niños, sus risas cristalinas elevándose en el aire frío. Pensó en Alexander, en sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa. Pensó en la soledad que había detectado detrás de la máscara autoritaria del duque. Si acepto, dijo lentamente, vengo como soy, sin vestidos prestados ni intentos de convertirme en algo que no soy. No esperaría menos, respondió Dominic, y por primera vez Tomasina vio el fantasma de una sonrisa en sus labios. Aunque mi ama de llaves insistirá en enviar un carruaje apropiado. Puedo caminar. Desde aquí hasta Alderich Manor son 8 millas en pleno invierno, señaló él. Incluso su admirable independencia debe tener límites. Tomasina sintió sus labios curvarse a pesar de sí misma. Había algo casi encantador en su obstinada caballerosidad. Muy bien. Aceptaré el carruaje. ¿Y la invitación? Ella vaciló un momento más, luego asintió. Y la invitación. El cambio en Dominic fue sutil, pero inconfundible. Sus hombros se relajaron ligeramente, y cuando habló nuevamente, su voz había perdido su filo autoritario. Alexander estará eufórico. Es solo una cena, Excelencia, le recordó Tomasina.
No prometo más que eso. Una cena es más de lo que tenía hace 5 minutos, respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. Mi ama de llaves enviará los detalles. La velada será el 23 de diciembre, a las 7 en punto. Se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarla una última vez. Gracias, señorita Moorshade. Y luego se fue, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y el aroma a cuero fino. Thomasina se quedó de pie en su pequeña oficina, preguntándose qué había hecho exactamente. Aceptar la invitación de un duque iba en contra de cada instinto de autopreservación que había cultivado cuidadosamente durante años. Pero cuando cerró los ojos, no podía dejar de ver la expresión en el rostro de Dominic cuando había hablado de Alexander. No era el duque poderoso quien había estado en su oficina en esos últimos momentos. Era simplemente un hombre que amaba a su sobrino y quería hacerlo feliz. Y eso, decidió Thomasina mientras regresaba a sus cuentas, era algo que ni siquiera ella podía rechazar. Los siguientes 4 días pasaron en un torbellino de preparativos que Thomasina intentó desesperadamente ignorar. Había trabajo que hacer. El tejado del ala este del orfanato necesitaba reparaciones antes de que las nevadas de enero lo empeoraran. Los suministros de carbón debían renovarse. Y estaba el asunto de conseguir suficientes mantas para todos los niños antes de que el verdadero frío invernal llegara a York. Sin embargo, su mente traidora regresaba constantemente a la visita del duque, al modo en que había llenado su pequeña oficina con su presencia, a la intensidad en sus ojos grises cuando había hablado de Alexander, a la suavidad inesperada en su voz cuando le había dado las gracias. «Estás distraída otra vez», señaló Margaret Hendricks, la mujer de mediana edad que ayudaba a administrar el orfanato, mientras preparaban el desayuno el 22 de diciembre. «Es la 4ª vez que añade sal al porridge en lugar de azúcar». Thomasina miró horrorizada el recipiente en sus manos y rápidamente lo apartó. «Lo siento. Estaba pensando en las reparaciones del tejado». Margaret le lanzó una mirada conocedora. «¿El tejado tiene ojos grises y título nobiliario?» «Margaret, por favor». Thomasina sintió que el calor subía a sus mejillas. «No seas ridícula». Ridícula es la palabra que usaría para describir cómo has estado comportándote desde que cierto duque apareció en nuestra puerta. Margaret comenzó a servir el porridge en cuencos. Los niños lo notaron también. «Emily me preguntó ayer si estabas enferma, porque te vio sonreír mirando por la ventana sin razón aparente». «No estaba sonriendo sin razón. Entonces, ¿admites que estabas sonriendo?» Thomasina suspiró, dejando caer los hombros en señal de derrota. No tenía caso discutir con Margaret, quien la conocía desde que había llegado al orfanato hace 5 años, una joven viuda sin recursos, pero con determinación férrea de hacer algo significativo con su vida. «Es solo una cena, Margaret, una velada para complacer a un niño dulce que pasó por una experiencia aterradora». «Una cena en Alderich Manor», Margaret enarcó una ceja, «con el duque soltero más codiciado de Yorkshire, en vísperas de Navidad. El hecho de que sea soltero es completamente irrelevante». «¿Lo es?» Margaret se cruzó de brazos, «porque según escuché en el mercado ayer, el duque de Harrogate ha rechazado a todas las jóvenes elegibles que su círculo social le ha presentado durante los últimos 6 años. Desde que asumió la tutela de su sobrino, no ha mostrado interés en cortejar a nadie. Lo cual prueba mi punto». Thomasina comenzó a llamar a los niños para el desayuno. «No está buscando romance. Solo quiere agradecer un favor. Nada más». Pero mientras los 23 niños entraban ruidosamente al comedor, empujándose y riendo, Thomasina no pudo evitar preguntarse si estaba tratando de convencer a Margaret o a sí misma. El día siguiente amaneció claro y frío, con un cielo azul pálido que prometía una hermosa tarde invernal. Thomasina se despertó más temprano de lo habitual, su estómago revoloteando con una mezcla de anticipación y nerviosismo que se negaba a reconocer. «Solo es una cena», se dijo a sí misma mientras se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo de su habitación. «Unas pocas horas, y luego todo volverá a la normalidad». Había decidido usar su único vestido decente, uno de lana verde oscuro con puños de encaje que había sido de su madre. Era simple pero bien confeccionado, y lo más importante, era cálido. Thomasina se había negado rotundamente cuando Margaret sugirió que pidiera prestado algo más elegante a la modista del pueblo. «Dije que vendría como soy», había declarado firmemente, «y eso es exactamente lo que haré». Ahora, mientras se miraba en el espejo,
Tomasina se preguntó si su orgullo era sabiduría o simple necedad. El vestido era apropiado para la iglesia o una modesta reunión social, pero para una cena en la casa más grandiosa de Yorkshire, sacudió la cabeza, rechazando la duda. El duque sabía exactamente quién era ella cuando había insistido en su presencia. Si esperaba algo diferente, esa era su equivocación, no la de ella. A las 6:30 en punto, tal como la nota del ama de llaves había especificado, un elegante carruaje negro se detuvo frente al orfanato. Tomasina observó desde la ventana cómo el cochero, vestido con librea azul marino y dorada, descendía para abrir la portezuela. ¡Es enorme!, exclamó el pequeño Thomas de 6 años, presionando su nariz contra el vidrio. ¿De verdad vas a subir ahí, señorita Tomasina? Solo por esta noche, respondió ella, acomodando su chal de lana sobre los hombros. Mañana estaré de vuelta para nuestra celebración de Navidad, lo prometo. ¿Verás al pequeño Lord Alexander?, preguntó Emily, de 9 años, con ojos brillantes de curiosidad. ¿Es verdad que vive en una casa con 50 habitaciones? No tengo idea de cuántas habitaciones tiene, admitió Tomasina besando la frente de la niña. Pero sí, veré a Alexander. Le daré tus saludos. Margaret apareció con el abrigo de Tomasina, uno de lana negra que había visto mejores días, pero que mantenía el frío a raya. Ten cuidado, le susurró al oído mientras la ayudaba a ponérselo. No dejes que todo ese esplendor te haga olvidar quién eres realmente. No hay peligro de eso, aseguró Tomasina apretando la mano de su amiga. Volveré antes de medianoche. El viaje a Alderich Manor tomó 45 minutos a través de caminos cada vez mejor mantenidos. Tomasina observó cómo el paisaje cambiaba gradualmente de las calles estrechas de York a campos abiertos, cubiertos de escarcha, que brillaba bajo la luz menguante del atardecer. Los árboles desnudos se alzaban como centinelas a ambos lados del camino, sus ramas desnudas dibujando patrones intrincados contra el cielo que se oscurecía. Cuando las puertas de hierro forjado de Alderich Manor aparecieron a la vista, Tomasina sintió que su respiración se detenía. Había escuchado descripciones de la finca, pero nada la había preparado para la realidad. La mansión se alzaba ante ella como un palacio de piedra gris, sus innumerables ventanas brillando con luz dorada. El camino de entrada, flanqueado por árboles perfectamente podados, parecía extenderse por millas. El carruaje se detuvo frente a una entrada lateral, no la principal, notó Tomasina con una mezcla de alivio y curiosidad. Un mayordomo de edad apareció inmediatamente, ofreciéndole una mano enguantada para ayudarla a descender. «Señorita Murshade», dijo con una reverencia cortés, «bienvenida a Alderich Manor. Soy Pemberton, el mayordomo de su excelencia. Si es tan amable de seguirme, el joven Lord Alexander ha estado esperándola con gran impaciencia». Tomasina siguió al mayordomo a través de un corredor que, incluso siendo secundario, era más elegante que cualquier habitación que hubiera visto. Retratos de ancestros Alderich la observaban desde las paredes, sus rostros austeros capturados en óleo. Candelabros de cristal colgaban del techo, su luz reflejándose en pisos de mármol pulido. «Señorita Tomasina», el grito alegre atravesó el corredor antes de que Tomasina pudiera procesar completamente su entorno. Alexander Alderich apareció corriendo, su cabello castaño despeinado, sus mejillas sonrosadas de emoción. Detrás de él, moviéndose con mucha más dignidad, venía el duque. «Alexander». La voz de Dominic era firme pero no cruel. «Los caballeros no corren en los pasillos». El niño se detuvo inmediatamente, aunque prácticamente vibra de energía contenida. Hizo una reverencia exageradamente formal que hizo sonreír a Tomasina. «Señorita Murshade, es un honor tenerla en nuestra casa», recitó cuidadosamente. Luego añadió en un susurro conspirador: «Tío Dominic me hizo practicar eso 17 veces. Y valió la pena», respondió Tomasina haciendo una reverencia a su vez. «Fue una recepción perfecta, Lord Alexander. Por favor, solo Alexander». El niño tomó su mano con confianza. «Puede quedarse para siempre. Tengo 1.000.000 de cosas que mostrarle. Bueno, tal vez no 1.000.000 exactamente, pero al menos 100. Tío Dominic dice que exagero, pero creo que es una estimación razonable». Tomasina rió, permitiendo que el niño la guiara más adentro de la casa. Por encima de la cabeza de Alexander, sus ojos encontraron los del duque. Dominic la observaba con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que hacía que algo cálido se encendiera en su pecho. «Bienvenida, señorita Murshade», dijo él,
su voz formal pero con un matiz de calidez que no había estado presente en su oficina. «Gracias por venir». «Gracias por la invitación, Excelencia», respondió ella igualmente formal, aunque la mano de Alexander en la suya hacía difícil mantener cualquier pretensión de distancia. «La cena será servida en 1 hora», continuó Dominic. Alexander estaba ansioso por mostrarle los jardines de invierno antes de que oscurezca completamente. ¿Le importaría? En absoluto. «Excelente», Dominic asintió a Pemberton, quien desapareció silenciosamente. «Después nos reuniremos en el Salón Azul para aperitivos. Es una reunión pequeña esta noche, solo nosotros 3 y mi tía Beatrice, quien insistió en conocer a la mujer que rescató a Alexander. La idea de una velada íntima era simultáneamente reconfortante y aterradora. Tomasina había imaginado perderse en una multitud de invitados, no ser el centro de atención de la familia del duque. «Tío Dominic, ¿podemos irnos ya?» Alexander tironeaba de la mano de Tomasina. «La luz se está yendo». «Adelante». Dominic hizo un gesto hacia una puerta al final del corredor, pero Alexander recuerda lo que discutimos sobre dar a nuestros invitados espacio para respirar. «Lo recordaré», prometió el niño, aunque inmediatamente comenzó a tirar de Tomasina hacia los jardines. «Venga, venga, tiene que ver las rosas de invierno. Tío Dominic dice que son casi tan hermosas como usted, pero yo creo que usted es más hermosa porque las rosas no cuentan historias maravillosas». Tomasina sintió que el rubor se extendía por sus mejillas mientras permitía que Alexander la guiara hacia el exterior. No se atrevió a mirar atrás para ver la reacción del duque ante el comentario de su sobrino. Los jardines de invierno de Alderich Manor eran espectaculares incluso en la estación dormida. Senderos de grava serpenteaban entre parterres cuidadosamente mantenidos, donde plantas resistentes al frío exhibían toques de verde contra la tierra helada. En el centro, un invernadero de cristal brillaba con luz cálida, prometiendo color y vida en su interior. «Las rosas están aquí». Alexander la condujo hacia un área protegida, donde efectivamente crecían rosales de invierno, sus flores blancas y rosadas desafiando el frío de diciembre. «Tío Dominic las cuida personalmente. Dice que le recuerdan que incluso en los tiempos más difíciles, la belleza persiste». Tomasina miró al niño con sorpresa. «¿Tu tío dijo eso?» «Sí. Cuando estaba triste después de que mamá y papá murieron», Alexander habló con la franqueza directa de los niños. «Me trajo aquí y me dijo que estas rosas florecen cuando todo lo demás está muriendo, y que debemos ser como ellas, fuertes incluso cuando las cosas son difíciles». El corazón de Tomasina se apretó. Había escuchado que el hermano del duque y su esposa habían muerto en un accidente de carruaje hacía 2 años, dejando a Alexander huérfano y a Dominic como su único tutor. «Es un consejo sabio», dijo suavemente arrodillándose junto a Alexander, «y creo que has hecho exactamente eso. Eres muy valiente. Tío Dominic dice que usted también es valiente». Alexander la miró con sus grandes ojos castaños. «Dice que administrar un orfanato requiere más coraje que gobernar un ducado». «¿De verdad dijo eso?» «Ajá. También dijo que tiene el corazón más bondadoso que jamás ha conocido, pero que probablemente no debía decirle eso porque la haría sentir incómoda». Tomasina no pudo evitar reír, aunque sentía mariposas revoloteando en su estómago. «Tu tío es muy perceptivo». «¿Perceptivo significa inteligente?» «Algo así». «Entonces sí, es muy perceptivo». Alexander tomó su mano nuevamente. «¿Quiere ver mi habitación? Tengo una colección de soldaditos de plomo que tío Dominic me regaló, y estoy construyendo una batalla completa de Waterloo en mi piso». Antes de que Tomasina pudiera responder, la voz del duque flotó desde la terraza cercana. «Alexander, es hora de prepararse para la cena, y estoy seguro de que la señorita Moorshade apreciaría unos momentos para refrescarse antes de reunirse con nosotros. Pero tío Dominic...» «Sin peros». La voz era firme pero afectuosa. «Ve con la señora Pemberton. La señorita Moorshade estará aquí cuando bajes». Alexander suspiró dramáticamente pero obedeció, no sin antes susurrar a Tomasina. «Le mostraré los soldaditos después de la cena. Es una promesa». Cuando el niño desapareció corriendo hacia la casa, Tomasina se encontró sola en el jardín con el duque. Dominic descendió los escalones de la terraza, sus pasos crujiendo suavemente sobre la grava helada. «Mis disculpas por el entusiasmo de Alexander», dijo deteniéndose a una distancia respetuosa. «Ha estado contando los días desde que aceptó venir. No necesita disculparse». Tomasina se volvió para mirarlo, notando cómo la luz menguante del atardecer suavizaba sus rasgos austeros. «Es un niño maravilloso,
Usted ha hecho un trabajo excepcional criándolo. Algo cambió en la expresión de Dominic, una vulnerabilidad que apareció y desapareció en un instante. Hay días en que me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si soy suficiente para él. La honestidad en su voz sorprendió a Thomasina. Este no era el duque autoritario que había irrumpido en su oficina. Este era un hombre con dudas y miedos, un hombre que amaba profundamente y temía fallar. La duda es señal de que le importa lo suficiente como para cuestionarse, dijo ella suavemente. Los peores tutores son aquellos que nunca dudan de sí mismos. Dominic la miró durante un largo momento, y Thomasina sintió algo cambiar en el aire entre ellos, algo sutil pero innegable. Debería llevarla adentro, dijo finalmente. Está haciendo frío, pero ninguno de los dos se movió, permaneciendo entre las rosas de invierno, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Y Thomasina supo, con absoluta certeza, que esta velada sería mucho más que una simple cena de agradecimiento. El salón azul de Aldridge Manor justificaba completamente su nombre. Las paredes estaban cubiertas con seda azul zafiro que parecía cambiar de tono según la luz de las velas danzantes. Retratos de familia en marcos dorados observaban desde lo alto, y una chimenea de mármol blanco dominaba una pared, su fuego crepitante llenando la habitación con calor reconfortante. Thomasina entró detrás del mayordomo, consciente de cada paso que daba sobre la alfombra persa. Sus manos se aferraban a su chal, buscando algo familiar en medio de tanta elegancia abrumadora. Una mujer mayor estaba sentada en un sofá de terciopelo cerca de la chimenea. Debía tener alrededor de 60 años, con cabello plateado recogido en un elaborado peinado y ojos agudos que evaluaron a Thomasina en un solo vistazo. Su vestido de seda púrpura susurraba con cada movimiento, y un collar de perlas descansaba sobre su cuello. Así que esta es la famosa señorita Moorshade. Su voz era clara y directa, sin rastro de condescendencia. Ven aquí, niña, y déjame verte apropiadamente. Thomasina se acercó, haciendo una reverencia respetuosa. Lady Beatrice, es un honor conocerla. El honor es mío. La mujer mayor extendió su mano, y Thomasina la tomó brevemente. Cualquiera que logre hacer sonreír a mi sobrino merece mi más profunda gratitud. Dominic ha estado demasiado serio durante demasiado tiempo. Tía Beatrice, la voz de advertencia del duque llegó desde la entrada. Prometiste comportarte. No prometí tal cosa, replicó ella alegremente. Simplemente asentí cuando hablabas. Hay una diferencia considerable. Dominic suspiró, pero Thomasina detectó el afecto en su expresión mientras se acercaba para servir jerez de un decantador de cristal tallado. «Señorita Moorshade, ¿le apetece una copa?» «No, gracias», respondió Thomasina, tomando asiento cuando Lady Beatrice le indicó el espacio junto a ella. «Prefiero mantener la mente clara». «Sensato», aprobó Lady Beatrice. «Dominic, ella me agrada. Tiene sentido común, lo cual es refrescantemente raro entre las jóvenes de hoy en día. Tía, la señorita Moorshade es nuestra invitada, no un espécimen para evaluación. Tonterías. Toda invitación es una evaluación de algún tipo». Lady Beatrice se volvió hacia Thomasina. «Dime, querida, ¿es cierto que administras un orfanato completamente sola?» «No completamente sola», corrigió Thomasina. «Tengo ayuda invaluable de Margaret Hendricks y algunos voluntarios del pueblo. Pero sí, soy responsable de las operaciones diarias y decisiones financieras». 23 niños, me han dicho. Lady Beatrice asintió pensativamente. «Eso requiere recursos considerables. ¿Cómo lo financias?» Thomasina vaciló. Hablar de dinero era considerado vulgar en la alta sociedad, pero Lady Beatrice parecía genuinamente interesada, no meramente curiosa. «Principalmente a través de donaciones de comerciantes locales y la iglesia. También vendo bordados en el mercado cuando el tiempo lo permite. Es un esfuerzo constante». «Imagino que sí». Lady Beatrice intercambió una mirada significativa con Dominic, y sin embargo elegiste esa vida. ¿Por qué? La pregunta directa tomó a Thomasina por sorpresa. Miró sus manos, recordando el día que había llegado al edificio decrépito que se convertiría en el orfanato, determinada a crear algo significativo de las cenizas de su antigua vida. «Porque nadie más lo haría», respondió simplemente. «York tiene 3 orfanatos financiados por la parroquia, pero están sobrecargados. Los niños que no caben terminan en las calles o en la casa de trabajo. Pensé que merecían algo mejor, y les has dado algo mejor», intervino Dominic, su voz suave pero firme.
Alexander me ha contado sobre las lecciones que impartes, las historias que lees, la forma en que cada niño tiene tareas específicas para sentirse útil y valorado. Tomasina lo miró sorprendida. ¿Alexander le contó todo eso? No dejó de hablar durante días después de su visita. Una sonrisa genuina curvó los labios del duque. Aparentemente, usted hizo una impresión considerable. Antes de que Tomasina pudiera responder, Alexander irrumpió en la habitación, ahora vestido con ropa formal de cena que lo hacía parecer adorablemente incómodo. Tía Beatriz, señorita Tomasina, ¿no se ve ridículo este cuello almidonado?, se quejó, tironeando del cuello de su camisa. Te ves muy distinguido, aseguró Tomasina, resistiendo el impulso de arreglar su cabello despeinado, como un verdadero caballero. Tío Dominic dice que los verdaderos caballeros sufren por la moda. Alexander se dejó caer en una silla cerca de la chimenea. Pero no veo por qué el sufrimiento es necesario. Una pregunta filosófica excelente, comentó Lady Beatrice, sus ojos brillando con diversión. Quizá deberías discutirlo con tu tutor. La cena fue anunciada momentos después. Tomasina sintió que su nerviosismo regresaba mientras seguían al mayordomo hacia el comedor. Había cenado en casas elegantes antes, en su vida anterior, pero eso había sido hace mucho tiempo. ¿Recordaría qué cubierto usar primero? ¿Cómo comportarse apropiadamente? El comedor la dejó sin aliento. Una mesa de caoba brillante se extendía bajo un candelabro de cristal que proyectaba arcoíris de luz sobre la porcelana fina y la cristalería reluciente. Solo 4 lugares estaban dispuestos, creando una atmósfera íntima a pesar del tamaño imponente de la habitación. Dominic apartó su silla personalmente, un gesto que hizo que Lady Beatrice enarcara una ceja con interés. Tomasina se sentó, intensamente consciente de la proximidad del duque, mientras la ayudaba a acomodarse. «Gracias», murmuró, y él asintió antes de tomar su propio asiento a la cabecera de la mesa. La cena fue una revelación. Tomasina había esperado una conversación formal y rígida, pero Alexander mantuvo la atmósfera alegre con su parloteo interminable sobre sus lecciones, sus soldaditos de plomo y su reciente descubrimiento de los fósiles en el arroyo de la propiedad. Tío Dominic dice que quizá algún día se conviertan en piedras preciosas, explicó Alexander mientras atacaba su sopa de calabaza. Pero yo creo que ya son preciosos. ¿No le parece, señorita Tomasina? Absolutamente, acordó ella, disfrutando genuinamente la pasión del niño. La belleza no siempre necesita transformación. A veces ya está presente si sabemos dónde mirar. Sintió la mirada de Dominic sobre ella y alzó la vista para encontrar sus ojos grises fijos en su rostro, con una intensidad que aceleró su pulso. Una observación profunda, dijo él suavemente. Alexander, cuéntale a la señorita Morshade sobre tu proyecto de caridad navideña, sugirió Lady Beatrice, rompiendo el momento. El niño se iluminó inmediatamente. Oh, sí, tío Dominic y yo hemos estado reuniendo ropa y mantas para donar a las familias necesitadas en York. Tenemos 12 cajas enormes llenas. Íbamos a entregarlas en la iglesia, pero luego pensé, vaciló, mirando a Tomasina con esperanza. Quizá algunos de los artículos podrían ir a su orfanato si los necesita. Quiero decir. Tomasina sintió que su garganta se cerraba de emoción. La generosidad del niño, tan pura y genuina, la conmovió profundamente. Los necesitamos, admitió, desesperadamente. Tengo 3 niños compartiendo cada manta en este momento. ¿3? Alexander parecía horrorizado. Pero eso significa que deben estar congelándose. Nos las arreglamos, dijo Tomasina suavemente. Pero tu donación será una bendición verdadera, Alexander. Gracias. ¿Podría enviar las cajas mañana?, ofreció Dominic, si eso es aceptable. Más que aceptable. Es extraordinariamente generoso. No es generosidad, corrigió él. Es justicia. Los niños no deberían pasar frío en pleno invierno. La pasión en su voz sorprendió a Tomasina. Este hombre, se dio cuenta, no era simplemente un aristócrata cumpliendo obligaciones sociales. Genuinamente se preocupaba por el bienestar de aquellos menos afortunados. El plato principal llegó. Venado asado con salsa de grosella, acompañado de verduras glaseadas y papas perfectamente doradas. Tomasina comió con apetito, olvidando momentáneamente su autoconciencia ante la deliciosa comida. Hacía meses desde su última comida verdaderamente sustanciosa. Es refrescante ver a una joven con apetito saludable,
comentó Lady Beatrice con aprobación. Demasiadas damas modernas se privan hasta el punto de debilidad. La privación es un lujo que no puedo permitirme, respondió Thomasina honestamente. Necesito toda mi fuerza para el trabajo que hago. Y vaya trabajo que es. Lady Beatrice se inclinó hacia adelante. Dime, ¿qué planes tienes para expandir el orfanato? 23 niños son muchos, pero sospecho que hay muchos más que necesitan ayuda. Thomasina vaciló. Hablar de sus sueños y ambiciones siempre la hacía sentir vulnerable, como si estuviera exponiendo partes de sí misma que normalmente mantenía guardadas. Me gustaría poder aceptar más niños, admitió finalmente. Pero primero necesitamos reparaciones estructurales básicas. El tejado tiene goteras, las ventanas necesitan reemplazo, y el sistema de calefacción apenas funciona. Sin esas mejoras fundamentales, sería irresponsable traer más niños. ¿Y cuánto costarían esas reparaciones?, preguntó Dominic directamente. Thomasina sintió que sus mejillas se sonrojaban. Discutir finanzas en la mesa de cena era tremendamente inapropiado, pero el duque parecía sinceramente interesado. Aproximadamente 200 libras para lo esencial, respondió. Una fortuna para mí, pero sé que es poco comparado con... Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba a punto de decir. ¿Comparado con mi riqueza?, terminó Dominic por ella, pero su tono no era ofendido. Tiene razón. 200 libras es una suma trivial para mí, pero transformadora para usted. ¿Por qué no ha solicitado apoyo de benefactores adinerados? Lo he intentado, admitió Thomasina, pero descubrí que muchos prefieren donar a causas más visibles. Hospitales con sus nombres tallados en piedra. Iglesias que reconocerán públicamente su generosidad. Un orfanato pequeño en un barrio pobre no ofrece ese tipo de reconocimiento. Entonces están donando por razones equivocadas, declaró Lady Beatrice firmemente. La verdadera caridad no busca reconocimiento. Tío Dominic dice lo mismo, añadió Alexander. Dice que hacer el bien es su propia recompensa. Thomasina miró a Dominic con renovado interés. Cada revelación mostraba capas que no había anticipado. Este no era simplemente un duque arrogante cumpliendo deberes sociales. Era un hombre de principios, un tutor dedicado, alguien que genuinamente se preocupaba por hacer diferencia en el mundo. Su sobrino lo cita frecuentemente, observó. Claramente lo admira profundamente. El sentimiento es mutuo, respondió Dominic, mirando a Alexander con obvia afección, aunque debo admitir que a veces mis enseñanzas regresan para sorprenderme. La semana pasada, Alexander me informó que debería donar más a organizaciones benéficas porque hacer el bien es su propia recompensa. Y tiene razón, rió Lady Beatrice. De boca de niños, Dominic. El postre llegó. Budín de ciruelas flambeado con salsa de brandy, servido con crema batida espesa. Thomasina saboreó cada bocado, consciente de que esta comida era un lujo extraordinario que raramente experimentaría. Mientras comían, la conversación fluyó naturalmente entre temas variados. Alexander habló de sus lecciones de latín. Lady Beatrice compartió anécdotas de la temporada social londinense, y Dominic ocasionalmente contribuía con observaciones secas que hacían reír a todos. Thomasina se encontró relajándose gradualmente, su nerviosismo inicial disolviéndose ante la genuina calidez de sus anfitriones. Esto no era en absoluto lo que había esperado. No había pretensión ni altanería, solo conversación honesta entre personas que, a pesar de sus diferentes circunstancias, compartían valores fundamentales. Cuando terminó la cena, Alexander bostezó enormemente, cubriendo su boca con la mano. «Es hora de dormir para cierto joven caballero», anunció Lady Beatrice. «Ya pasó ampliamente tu hora de acostarte. Pero prometí mostrarle a la señorita Thomasina mis soldaditos», protestó Alexander. «Y cumplirás esa promesa», aseguró Dominic. «Pero mañana, cuando venga a entregar las donaciones. ¿De acuerdo?» Alexander consideró esto. Luego asintió. «¿Promete volver mañana?», le preguntó a Thomasina. «Lo prometo», respondió ella, conmovida por su evidente deseo de pasar más tiempo juntos. El niño se acercó y sorprendió a Thomasina con un abrazo espontáneo. «Estoy muy feliz de que viniera», susurró. «Hace que esta casa se sienta menos grande y solitaria». Thomasina abrazó al niño con ternura, su corazón apretándose ante sus palabras. Cuando Alexander se separó y siguió a Lady Beatrice fuera del comedor, ella parpadeó rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con formarse. «Es un niño especial», dijo suavemente. «Lo es»,
acordó Dominic acercándose, y ha florecido bajo su influencia. Tomasina alzó la vista hacia él, consciente de que estaban solos por primera vez desde el jardín, y en ese momento todo cambió. El silencio que siguió a la partida de Alexander y Lady Beatrice se sintió diferente, más cargado, más íntimo. Tomasina permaneció de pie junto a la mesa del comedor, súbitamente consciente de cada respiración, cada latido de su corazón. ¿Le gustaría tomar café en la biblioteca?, preguntó Dominic, su voz más suave que antes. ¿O puedo ordenar que preparen el carruaje si prefiere retirarse? Tomasina sabía que la opción sensata era irse. Ya había cumplido su promesa, había cenado con ellos, había complacido a Alexander. Prolongar la velada solo complicaría lo que debía permanecer simple. Pero cuando abrió la boca, escuchó su propia voz decir: «Me gustaría ver la biblioteca». Algo brilló en los ojos grises de Dominic. Satisfacción, quizá, o tal vez alivio. Por aquí entonces. La biblioteca de Alderich Manor era exactamente lo que Tomasina había imaginado que sería el paraíso. Estanterías de roble oscuro se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Una escalera rodante permitía acceso a los niveles superiores. Sillones de cuero gastado estaban estratégicamente ubicados cerca de ventanas amplias y una chimenea donde ardía un fuego acogedor. «Es magnífica», suspiró Tomasina, caminando lentamente entre las estanterías, sus dedos rozando los lomos de los libros. «Debe haber miles aquí. 4732 para ser exactos», respondió Dominic, sirviéndole café de una bandeja que ya esperaba. «Mi abuelo era un coleccionista voraz. Mi padre continuó la tradición. Yo simplemente he mantenido la biblioteca y añadido algunos volúmenes ocasionalmente». «¿Lee usted?», preguntó Tomasina, aceptando la taza de porcelana que le ofrecía. «Cuando el tiempo lo permite». Dominic se apoyó contra el escritorio, observándola. «Lo cual, admito, no es tan frecuente como me gustaría. Los deberes de administrar el ducado consumen la mayoría de mis días». Tomasina tomó un sorbo de café, dejando que el líquido caliente la reconfortara mientras procesaba la realidad de dónde estaba y con quién. A solas con el duque de Harrowgate, en su biblioteca privada, después de medianoche. Si alguien lo supiera, su reputación quedaría arruinada. Pero extrañamente no le importaba. «¿Por qué realmente me invitó esta noche?», preguntó abruptamente. «Y por favor, no mencione solo a Alexander. Podría haberme agradecido con una carta o una donación al orfanato». Dominic guardó silencio durante un largo momento, estudiando el café en su propia taza como si contuviera respuestas. Porque cuando Alexander regresó del orfanato, no dejaba de hablar de la señorita que lo hacía sentir seguro. La señorita que no lo trataba como un lord pequeño, sino como un niño que necesitaba consuelo. La señorita que olía a pan recién horneado y contaba historias sobre dragones que aprendían a ser amables. Alzó la vista, encontrando sus ojos, y me di cuenta de que quería conocer a esa mujer, no para agradecer un favor, sino porque alguien capaz de tocar el corazón de Alexander de esa manera debía ser extraordinaria. El corazón de Tomasina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No soy extraordinaria. Solo soy una mujer haciendo el trabajo que necesita hacerse. Eso es exactamente lo que la hace extraordinaria». Dominic dejó su taza y caminó hacia ella. «Vive según principios que la mayoría solo profesa. Se sacrifica por niños que no tienen reclamo sobre usted, excepto su humanidad compartida, y lo hace sin buscar reconocimiento ni recompensa». «Suena como si me estuviera idealizando», dijo Tomasina, retrocediendo instintivamente hasta que su espalda tocó una estantería. «No me conoce realmente. Entonces permítame conocerla». Su voz bajó, íntima. Tomasina Moorshade, viuda a los 22 años, hija de un administrador de fincas que cayó en desgracia, fundadora de un orfanato que opera con nada excepto determinación y fe, mujer que rechaza invitaciones de duques, pero no puede rechazar las súplicas de un niño de 8 años. Tomasina lo miró fijamente, atónita. «¿Investigó sobre mí? Por supuesto que lo hice», admitió sin vergüenza. «Necesitaba entender quién había salvado a Alexander. Pero los hechos en papel no cuentan la historia completa, ¿verdad? No explican por qué eligió la vida que tiene cuando podría haber buscado otro matrimonio. Seguridad más fácil. Porque el matrimonio no garantiza seguridad». Las palabras
salieron más amargas de lo que pretendía. Mi difunto esposo me enseñó esa lección muy bien antes de beber hasta morir y dejarme con deudas que tomaron años saldar. La confesión la sorprendió. Nunca hablaba de Thomas, de los 3 años miserables que habían compartido antes de que su hígado finalmente cediera. Lo siento, dijo Dominic simplemente. Merece mucho mejor que eso. Merecimiento tiene poco que ver con la realidad. Thomasina enderezó los hombros. Pero aprendí que puedo crear mi propia seguridad, mi propio propósito. No necesito depender de nadie más. ¿Y si alguien quisiera compartir esa carga?, preguntó Dominic suavemente. No por obligación, sino por elección. Thomasina sintió que su respiración se atascaba. Excelencia. Dominic, interrumpió. Aquí, ahora, solo Dominic. Dominic, repitió, el nombre sintiéndose extraño e íntimo en su lengua. No sé qué está sugiriendo, pero estoy sugiriendo que la idea de no volver a verla después de esta noche me resulta completamente inaceptable. Dio otro paso hacia ella. Estoy sugiriendo que en las pocas horas que hemos pasado juntos, me ha fascinado más que cualquier mujer en años. Estoy sugiriendo que quizá, solo quizá, ambos merecemos la oportunidad de explorar qué podría crecer entre nosotros. Somos de mundos diferentes, protestó Thomasina débilmente. Quizá, o quizá simplemente, somos 2 personas tratando de hacer el bien en el mundo, que casualmente se encontraron cuando más lo necesitaban. Thomasina quería argumentar, quería enumerar todas las razones por las que esto era imposible, pero cuando miró sus ojos grises, vio algo que la desarmó completamente. Esperanza. Vulnerable. Tentativa esperanza. No sé cómo hacer esto, susurró. Cómo ser lo que usted necesita. No necesito que sea nada excepto usted misma. Dominic levantó una mano, rozando suavemente su mejilla. La mujer que rescata niños perdidos. La mujer que rechaza duques. La mujer que hace florecer belleza en lugares imposibles. Y entonces, tan naturalmente como respirar, Thomasina se inclinó hacia su toque. Los años de soledad, de mantener a todos a distancia, de proteger su corazón detrás de murallas de responsabilidad y deber, se derrumbaron. Una oportunidad, dijo finalmente, pero despacio, sin expectativas. Despacio, acordó Dominic sonriendo, comenzando con las donaciones mañana, y luego quizá cena nuevamente, y conversaciones, y tiempo para conocernos apropiadamente. Y Alexander, añadió Thomasina, cualquier cosa que se desarrolle entre nosotros debe considerar primero su bienestar. Absolutamente. La seriedad en su voz no dejaba duda de su sinceridad. Él siempre será mi prioridad. Thomasina asintió, sintiendo que algo enorme y aterrador y maravilloso se desplegaba dentro de su pecho. Debería irme. Es tarde. Lo es. Dominic bajó su mano, pero no se alejó. Pero antes de que se vaya, necesito que entienda algo. No estoy buscando una aventura pasajera ni un entretenimiento temporal. Cuando persigo algo, lo hago con absoluta seriedad de propósito. ¿Y me está persiguiendo?, preguntó Thomasina sintiendo un rubor subir por su cuello. Oh, definitivamente. Sus ojos brillaron con humor e intensidad combinados. Considérese advertida, señorita Murshade. El viaje de regreso a York pasó en un borrón de pensamientos arremolinados. Thomasina miraba por la ventana del carruaje, viendo su reflejo fantasmal en el vidrio, apenas reconociendo a la mujer que miraba hacia atrás. ¿Cuándo había permitido que esto sucediera? ¿Cuándo había dejado que el duque atravesara sus defensas? Pero en su corazón sabía la verdad. Desde el momento en que Dominic había aparecido en su oficina, determinado y vulnerable a la vez, algo había cambiado. Y esta noche había consolidado lo que ya había comenzado. Cuando el carruaje se detuvo frente al orfanato, Thomasina vio luz en la ventana de Margaret. Su amiga la esperaba, por supuesto. Pero en lugar del interrogatorio que esperaba, Margaret simplemente la abrazó. «Tienes esa mirada», dijo suavemente, «la mirada de alguien cuyo mundo acaba de expandirse. No sé qué hacer con ello», admitió Thomasina. «No tienes que saberlo esta noche». Margaret la apartó estudiando su rostro. «Solo tienes que ser valiente suficiente para permitir que suceda». Arriba, en su pequeña habitación, Thomasina se preparó para dormir, pero descubrió que el sueño la eludía. Sus pensamientos seguían regresando a la biblioteca, a la calidez en los ojos de Dominic, a las posibilidades que se extendían ante ella como un camino inexplorado. Afuera, la primera nieve del invierno comenzó a caer, cubriendo York
con un manto blanco. Y en la oscuridad silenciosa, Tomasina se permitió sonreír, permitió esperanza, permitió posibilidad. Mañana traería sus desafíos. Habría conversaciones difíciles, diferencias sociales que navegar, expectativas que manejar. Pero esta noche, en la quietud de la víspera de Navidad, Tomasina eligió creer en algo que había pensado perdido para siempre, la promesa de un nuevo comienzo. Y cuando el reloj dio las 12, marcando la llegada de Navidad, susurró una oración de gratitud por Alexander, quien había traído al duque a su puerta, por Dominic, quien había visto en ella algo digno de perseguir, y por sí misma, por tener el coraje de decir sí cuando cada instinto le decía que huyera. Afuera, la nieve seguía cayendo, transformando el mundo en algo nuevo y hermoso. Adentro, Tomasina finalmente se quedó dormida, soñando con rosas de invierno que florecían contra todo pronóstico, y con ojos grises que prometían primaveras por venir.